Ahora déjame ver que sí estamos transmitiendo en vivo, porque, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, estamos haciendo una prueba para ver si estamos realmente transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Mientras que se vayan conectando, que le pasen la voz a sus colegas. Vénganse Perfecto, para muy acá, se bien. va a poner bien bueno. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Yo soy el psicólogo Jorge Ojeda de Psicoterapia 13, su servidor y amigo, y el día de hoy vamos a hablar con respecto de las situaciones de riesgo en psicología y psicoterapia y el expediente clínico. Me acompaña mi querida colega y amiga, que también es profesora del diplomado en terapia familiar y del diplomado en terapia de pareja, mi querida amiga y colega, la psicóloga Monse García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos sean a la emisión del día de hoy. Seguro que hoy les vamos a dar respuestas a preguntas que quizá no habían formulado. Así que quédense, se va a poner bien bueno. Ok, venga. Entonces, vamos a dejar algo claro con respecto del expediente clínico. En psicología y psicoterapia podemos dividir los documentos del expediente clínico en dos tantos. El primero se refiere a los documentos que utilizamos siempre en todos los procesos psicoterapéuticos. ¿Y cuáles son estos documentos? Bueno, el primero es el aviso de privacidad, que viene del artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Un consentimiento informado que viene del numeral 4.2 de la NOM 004 del expediente clínico, la historia clínica que viene del numeral 5.6 y notas clínicas. Y si ustedes, por ejemplo, hacen dibujos o ocupan algún otro material en sus consultorios, también va una copia fiel al expediente clínico. El segundo tanto se refiere a los documentos que utilizamos para la atención de situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Nada más son tres: urgencias psiquiátricas, violencia de género y consumo de sustancias. ¿Cuáles son los documentos que utilizamos aquí? Bueno, pues las hojas de referencia, precisamente aquellas hojas que nos permiten solicitar la participación de un tercer profesionista. En el caso, obviamente, de las urgencias psiquiátricas, bueno, pues vamos a requerir la participación de un psiquiatra. En el caso del consumo de sustancias, vamos a requerir la participación de un adictólogo o de un especialista en adicciones. Y en el caso de la violencia de género, vamos a solicitar la participación de una institución gubernamental que precisamente sea especializada en este tipo de problemáticas. En general, la atención de las situaciones de riesgo es muy sencilla porque siempre terminan en la generación de una hoja de referencia. ¿Quién puede recibir las hojas de referencia? Bueno, para que tú puedas recibir una hoja de referencia, tienes que tener las condiciones mentales y tienes que ser mayor de edad. O sea, por ejemplo, una persona que en consulta te dijo que quiere terminar con su vida, por ejemplo, que ya tenía un plan. Entonces, a lo mejor puede ser mayor de edad, no tiene las condiciones mentales, hay que mandar llamar a un contacto de emergencia. Un chico, por ejemplo, de adolescente, ¿no?, que consume algún tipo de sustancia ilegal, no es mayor de edad y quizás sí tenga las condiciones mentales, pero hay que romper confidencialidad con los papás. Y en general, esos son los documentos que utilizamos en el expediente clínico de situaciones de riesgo y los documentos que son estándar para todos los procesos psicoterapéuticos. Así es, y entonces así es muchísimo más sencillo iniciar procesos de psicología y de psicoterapia de manera correcta, porque incluso si vamos avanzando y vamos atendiendo o vamos solucionando a través del desarrollo, se vuelve mucho más complejo y quizás hay un mayor margen de error. Por eso es que desde la primera llamada telefónica podemos descartar tratamientos, sobre todo si hay algunos que implican algunas situaciones de riesgo, como ya nos mencionabas, Jorge, las urgencias psiquiátricas, la violencia de género y el consumo de sustancias. Aquí les doy un ejemplo, que además les quiero contar que son muy comunes con los grupos de personas con los que estamos trabajando constantemente. Imaginen que una chica es atendida en una institución gubernamental que tiene todo el protocolo para poder atender una situación de violencia y que a lo mejor, vamos a llamarle así, ya no puede esperar por la siguiente cita psicológica y viene con nosotros. O bien, imaginen que uno de sus hijos o hijas refiere que ha sido como un poco violentado por el papá o por el agresor. Si nosotros recibimos a esta persona sin alguna hoja de referencia, que es mucho de lo que necesitamos para tener una comunicación clara entre instituciones y profesionales, corremos el riesgo de
incluso complejizar la atención, retardarla o cometer errores graves. Sí, porque por ejemplo, si tú inicias un proceso con esta chica que ya está en un proceso en un instituto de las mujeres y de repente resulta que tú la atiendes y de repente te llama a las 3 de la mañana y te dice, ¿sabes qué? Es que mi esposo se volvió a poner violento, etcétera, etcétera. Híjole, estás realmente en un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar es imposible, es decir, no es posible que nosotros podamos atender a las personas por WhatsApp, ya que todas nuestras intervenciones deben quedar asentadas en el expediente clínico. Entonces, y precisamente la atención se ofrece en un espacio y en un tiempo determinado, y tú no puedes decir, la usuaria me mandó por WhatsApp que no se puede. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hay que descartar precisamente que haya tratamientos en curso de este tipo y que los usuarios le den continuidad precisamente a este tipo de procesos que ya iniciaron. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las personas que nos buscan porque el medicamento que les está dando el psiquiatra no les cae bien o no se lo quieren tomar. Y entonces dicen, ¿qué hago? Pues voy al psicólogo. Y es lo Ajá. mismo, o sea, como que se va haciendo una pelotita de nieve de situaciones de riesgo, porque recuerden que las situaciones de riesgo siempre van para arriba, o sea, nunca tienden a descender. Si no se atienden, siempre tienden a hacerse más graves. Entonces, siempre descarten los tratamientos que están en curso para poder ofrecer sesiones con este tipo de usuarios y que no tengan que estar parchando los casos ya de manera posterior. Muy Incluso esta bien. idea, ay, perdón, me hace pensar en que si recibimos o mantenemos estas atenciones, probablemente no tengamos los avances esperados o un falso avance, ¿no? Probablemente la persona que consume sustancias, quizá por un tiempo muy pequeño, puede reducirlo, pero seguramente va a recaer. Ok, muy bien. Obviamente si no recibe la atención adecuada. Esta es otra pregunta que nos han hecho muchísimo con respecto de la información del expediente clínico. Y la información del expediente clínico de psicología y de psicoterapia solamente puede ser compartida de dos maneras. Uno, cuando la solicita una autoridad judicial o una autoridad administrativa, por ejemplo, que corresponda a las autoridades sanitarias aquí en México. Y la segunda forma es que los usuarios, de acuerdo al numeral 5.6 de confidencialidad de la NOM 004 del expediente clínico, tienen derecho a solicitar un reporte, pero únicamente un reporte, no una copia del expediente. Y esa sería la fórmula. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, y a muchos de nuestros alumnos, inclusive a nosotros también nos ha pasado en muchas de las ocasiones, que de repente nos llegan oficios por parte de despachos de abogados particulares, ¿no? O nos llegan oficios por parte de las escuelas, pero así como diciendo, ¿sabes qué? Me tienes que dar la información del expediente de este alumno o de esta persona porque yo lo solicito. Nadie tiene derecho a solicitarnos la información y nosotros tampoco tenemos el derecho, por ejemplo, a sacarla del expediente clínico. ¿Cuál es la vía correcta? Por ejemplo, que no nos encanta ese tipo de tratamiento. Pero si de repente el papá te dijera, en la escuela me están pidiendo un reporte con respecto de mi hijo y que quieren sugerencias, bueno, pues entonces es el papá el que lo tiene que solicitar por escrito. Una copia de esa solicitud va al expediente, el usuario firma de recibido y se lleva, digamos, como el reporte. Y ahora sí, ya la responsabilidad es únicamente del usuario y todas, digamos, los malos usos o todos los malos manejos que se le dé, por ejemplo, a ese tipo de información ya es responsabilidad del usuario. Por el contrario, si tú envías la información a la escuela y la información cae en malas manos y entonces de repente el grupo de uno de los alumnos a quien tú le mandaste un reporte a la maestra toma ese reporte y lo lee y le empiezan a hacer bullying y el papá de repente se queja con alguna autoridad administrativa, entonces ahí sí, quien está en problemas eres tú. Por el contrario, si es el papá el que solicita el reporte y entonces él se hace responsable del manejo de la información, todo marcha, todo marcha de una forma muy diferente porque ahí nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Pues bien, colegas, podríamos entonces pensar que otro de los elementos que tiene el expediente clínico es la historia clínica. Y así, a ver, comencemos. ¿De qué información se compone la historia clínica de psicología y de psicoterapia? Pues miren, de acuerdo a la numeral 5.16 de la norma 04, que es la que emite la Secretaría de Salud en relación al expediente clínico, únicamente debemos solicitar la información útil para la disciplina que ejercemos. Por ejemplo,
para la psicoterapia no le viene bien saber acerca de cuántos molares ha perdido la persona o cuántas veces se ha roto un hueso, por ejemplo, ¿no? Y en nuestro caso muy específico, debe estar de acuerdo al modelo terapéutico que manejamos. Aunque bueno, pues ya sabemos que hay información de que toda historia clínica de psicología o de psicoterapia debe contener, como lo son los datos personales, los padecimientos actuales, los tratamientos abandonados o en curso. Esto se vuelve especialmente relevante debido a que nos va a dar información para atender más adelante en el tratamiento. Las situaciones de riesgo, estas tres que ya les venimos mencionando, urgencias psiquiátricas, violencia de género y consumo de sustancias. Y también hay un último elemento que debe contener nuestro expediente clínico, que es un contacto de emergencia. Este dato a veces es súper polémico, pero es muy útil porque nos va a permitir contactar a una persona que sea de la confianza de la persona que nos consulta en caso de que la persona no esté mentalmente estable para poder recibir, en caso de que así se determine, una hoja de referencia. Así es. O sea, por ejemplo, si aquí este usuario me dice, ya dijimos hace rato, si me dice, ¿sabes qué? Es que tengo ganas de hacerle daño a alguien. Ya sé cómo, ya sé a qué hora, ya sé con qué. Entonces, este usuario no tiene las condiciones mentales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mandamos llamar a un contacto de emergencia y es a quien le entregamos la hoja de referencia, que en este caso, por ejemplo, tendría que ser una hoja de referencia que solicite un tratamiento psiquiátrico precisamente para este usuario. Si nosotros dejamos ir los casos de las situaciones de riesgo, entonces realmente lo que hacemos es poner en peligro la vida de los usuarios. No importa el modelo terapéutico que estemos manejando, es de mucho más relevancia el seguir con los protocolos que disponen de manera oficial y de manera obligatoria las autoridades sanitarias. En este caso, referir a una instancia de psiquiatría. Mira, por aquí, por ejemplo, hay un comentario que dice, ¿cuánto tiempo debemos guardar los expedientes clínicos? Esa es otra pregunta que también nos han hecho muchísimo. Los expedientes clínicos se guardan durante 5 años a partir de la última consulta y ya posteriormente pasados los 5 años de la última consulta, entonces ya podemos destruirlos, podemos desecharlos de una forma en la que esa información, bueno, pues no se comparta de manera posterior. Ahora, por ejemplo, si al día 4 años, 364 días. De repente el usuario me dice, yo quiero una consulta, yo se la doy, entonces el expediente pues se reactiva y se vuelve otra vez un expediente que empieza otra vez la cuenta de los 5 años. Recuerden también que todas aquellas herramientas que son digitales para llevar a cabo el manejo, por ejemplo, psicoterapéutico, todas las notas digitales, etcétera, etcétera, están padrísimas, pero por norma siempre debemos tener los expedientes clínicos impresos y a disposición de las autoridades sanitarias. Ustedes pueden decirme, bueno, pero es que yo tengo mi base de datos digital, pero también impresa, sí se vale. O simplemente la tengo impresa, también se vale. Pero no solamente digital. ¿Por qué? Porque digitalmente, digamos, de acuerdo a la NOM 024, ¿no? Del manejo de la información electrónica, pues puede ser sujeta de modificaciones. Por eso los expedientes siempre, siempre, siempre deben estar impresos. Y es que utilizar expedientes clínicos con base a las normas le ofrece a la práctica de la psicoterapia el grado de profesionalismo, incluso de categoría del área de la salud, que la Secretaría de Salud nos ofrece. Así que, colegas, ya saben, hay que andarnos por la derecha, incluso aunque eso no necesariamente terminemos pensando que es que nunca me van a revisar, es que hay un montón de personas que conozco que no lo hacen así. Bueno, esto es como un boleto de salida para poder hacer terapia desde la manera profesional. Mira, por aquí, por ejemplo, con la información que nosotros vamos a otorgar a los usuarios cuando nos solicitan un reporte, aquí nos preguntan, ¿existe alguna leyenda que debe proporcionarse o reporte o informe para que no se use con otros fines? Creo que nosotros, por ejemplo, en las constancias que expedimos de asistencia, que obviamente siempre llevan el número de sesiones y, digamos, el periodo de tiempo que el usuario ha venido asistiendo con nosotros, o en los reportes, que ese es un documento que nosotros casi no utilizamos, porque como los cambios son en vivo y los usuarios se pueden llevar, digamos, como esa experiencia de la terapia, ponerla en práctica en sus contextos normales, por decirlo así. Entonces casi no utilizamos este formato, pero
creo que sí debería llevar, por ejemplo, la leyenda de este reporte no puede utilizarse para fines legales, ¿no? Al igual que las constancias de asistencia a tratamiento. Ok, muy bien. Por aquí hay otra pregunta que es muy interesante. Se necesita un formato formal para hacer un expediente y la hoja de referencia y la hoja de consentimiento. El modelo terapéutico sistémico se ocupa para todos los casos, terapia de pareja, terapia familiar y terapia individual. Híjole, esta es una pregunta que creo que abarca un programa, pero lo vamos a tratar de resumir aquí. Todos, las normas oficiales mexicanas son muy claras con respecto de qué es lo que debemos tener, pero es un rompecabezas que uno tiene que ir armando con respecto por ejemplo, del consentimiento informado, ¿no? Todos los procesos de psicología y de psicoterapia son sujetos de consentimiento informado. En la terapia de pareja, por ejemplo, nosotros siempre solicitamos dos consentimientos informados, uno para él y uno para ella, o uno para cada miembro de la pareja. En la terapia de familia, por ejemplo, siempre solicitamos un consentimiento informado, digamos, único, si los miembros de la familia están relacionados legal y consanguíneamente. Pero si, por ejemplo, yo tuviera aquí a papá de la niña y aquí a la mamá del niño, y ellos dos están casados, tendría que firmar un consentimiento informado él y un consentimiento informado ella para terapia familiar, por ejemplo. La historia clínica. Aquí hay que preguntarnos, ¿cuáles son los datos específicos que yo requiero para poder ofrecer este tipo de servicio? El aviso de privacidad, por ejemplo, también. Necesito preguntarme, ¿cómo voy a desarrollar mi documento para que las personas precisamente sepan exactamente qué es lo que yo voy a hacer con su información y que también quede de manifiesto, que ellos sepan que pueden hacer uso de los derechos ARCO, ¿no? Que nos marca la Ley Federal de Protección en Datos Personales en posesión de particulares? Entonces, es, digamos, como un rompecabezas que hay que ir armando porque no hay un consentimiento informado oficial, sin embargo, sí hay un consentimiento informado que cumple con la NOM 004, ¿no? O sí hay una historia clínica que cumple también con la NOM 004 en su aportado 5.16. Entonces, pues son documentos que debemos ir desarrollando poco a poco y digamos, como con la fidelidad del apego hacia las normas y las leyes que están rigiendo la práctica de la psicoterapia y la salud mental aquí en México. Que, No sé si tú tienes una idea por ahí. Ajá. ajá, es que estaba pensando incluso la manera en que las personas que nos consultan reciben esta información o cómo es para estas personas la experiencia de llegar con un profesional que les ofrece un marco incluso legal en donde delimitadamente se queda súper clarito escrito qué es lo que va a pasar, a qué sí les puede ayudar el tratamiento, cuántas sesiones puede llegar a durar, qué va a pasar durante esa conversación, ¿a dónde podemos pensar que se termine? Esa claridad o saber qué va a hacer con esta información tan sensible que yo le voy a proporcionar, porque incluso las personas hablan de cosas muy sensibles, ¿no? ¿Dónde va a parar toda esa información? Les puede garantizar como la certeza de que efectivamente están en manos de un profesional. Porque, bueno, pues garantizamos que el tratamiento que vamos a hacer tiene un punto de salida, también un punto de llegada, y que durante el camino van a vivir cambios. Ok, y aquí algo que nosotros también les podemos decir es que lamentablemente hay tanto desconocimiento con respecto de las Sí. normas oficiales mexicanas en salud que rigen la práctica de la psicoterapia, de las leyes que rigen la práctica de la psicoterapia, de las leyes que rigen, por ejemplo, la privacidad de la información, de qué podemos hacer con los datos, que luego de repente hay usuarios que nos dicen, oye, pero es que estos documentos no me los habían pedido nunca, nunca un psicólogo me había dado a firmar un consentimiento informado, nunca había firmado un aviso de privacidad. Nunca me habían hecho una historia clínica así tan específica. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Simplemente pues, sacamos, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas a la conversación, las leyes que rigen la práctica de la psicoterapia a nivel nacional aquí en México, y les decimos, mira, esto es obligación de todos y cada uno de los profesionistas que nos dediquemos a la psicología y a la psicoterapia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque también nos han preguntado, oye, ¿qué pasa si los usuarios no quieren firmar el consentimiento informado o no quieren firmar el aviso de privacidad? Pues entonces creo que lo que nosotros hacemos es no otorgar el tratamiento, ¿no? Porque estas son disposiciones oficiales que realmente debemos cumplir como para generar un servicio que sea realmente profesional, ¿no? Que pueda ayudar realmente a los
a los usuarios, porque las normas y las leyes, bueno, pues no son entidades persecutorias, por ejemplo. Simplemente las vemos como herramientas legales que podemos transformar en herramientas terapéuticas que nos permiten ofrecer un servicio que sea realmente de calidad, al menos desde la terapia sistémica. Esto me hace pensar, Jorge, que a veces las herramientas que tenemos a la mano nos permiten mandarle un mensaje claro a las personas acerca de cómo lo que sucede en una conversación puede incluso ser parte de la intervención. Es decir, también tendríamos que considerar que si no atendemos estos casos de los que no quieren firmar el consentimiento informado, me gustaría preguntarles si ellos estuvieran en una cirugía estética, dejarían que alguien les metiera la mano, o que una cirugía, no sé, del apéndice o algo así, como médico, seguramente que sería muy importante leer y saber cuáles pueden ser las consecuencias, qué puede pasar derivado de eso, cuáles son los alcances del profesionista. Así que, pues, algo parecido pasa del lado de acá, porque recordemos que la salud mental también es uno de los elementos que nos permite tener bastante armonía en nuestra vida diaria. Ok, mira, qué ejemplo tan interesante, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la psicoterapia está a la altura de cualquier otra profesión en salud. Miren, por aquí, por ejemplo, también hay otra pregunta. ¿Qué pasa si uno de los miembros de la familia nos solicita una copia del consentimiento informado? No la puede tener. Lo único que pueden tener, la única información a la que pueden tener acceso los usuarios es a un reporte con respecto al expediente. Ya a eso se limita su acceso con respecto de la información en cuanto al expediente clínico. Y esto está en el numeral, otra vez 5.6 de la NOM 004, precisamente también del expediente clínico. Entonces, nadie puede tener una copia de los documentos oficiales del expediente clínico, solo pueden tener acceso a un reporte. Las únicas instancias que pueden tener acceso a esta información, así como de manera completa una copia del expediente, son las autoridades administrativas en salud y las autoridades judiciales. Nadie más puede. Muy bien, eh, nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias por las preguntas. Amamos contestar las preguntas. Nos encanta conversar con ustedes. Y les queremos compartir que tendremos una venta especial de fin de año de un paquete de 11 documentos del expediente clínico de psicología y psicoterapia. Este paquete es único en México. Son 6 documentos para todos los tratamientos en psicología y psicoterapia, en folio de registro único, consentimientos informados para sesiones virtuales y para sesiones presenciales, porque las sesiones virtuales también tienen consentimiento informado, un aviso de privacidad, una historia clínica y un documento muy puntual con respecto de cómo deben hacerse las notas clínicas. Y otros 5 documentos también en este paquete para la atención de situaciones de riesgo para la vida de los usuarios y que incluye hojas de referencia, hojas de solicitud de referencia, folio de registro único de las referencias y una hoja de exención de responsabilidad. Si ustedes quieren tener más información de este paquete, bueno, pues le dan clic al botón de aquí abajo, nos buscan en la descripción o simplemente nos dejan un mensajito en cualquier red social que ustedes nos vean. Muchas gracias por el favor de su atención. Monse, es siempre un placer volver a transmitir contigo en este tipo de espacios. Gracias, colegas. Nos vemos pronto. Somos comunidad. Bye.